Otra de las cuestiones que analiza Federici tiene que ver con la continuidad, eh, digamos, para analizar la especificidad de la casa de brujas, ella analiza qué es lo que ocurrió también antes con la persecución a los herejes por parte de la Inquisición, que fue una institución creada por la Iglesia Católica para perseguir a todas aquellas personas y grupos y comunidades que se oponían a la implantación de las reglas, de las normas de la moral católica, que la Inquisición empieza a desarrollarse a partir del siglo XI más o menos, y sin embargo la Casa de Brujas se desarrolla mucho tiempo después, en el siglo XV, siglo XVI, siglo XVII. Entonces, lo que estudia en ese sentido Silvia es que hay algunas cuestiones que se continuaron, como por ejemplo que se desarrollaron en las mismas zonas, en el sur de Francia, en Italia, en los Países Bajos, en Alemania, digamos, donde se había perseguido fuertemente a los herejes. eh, Luego ahí también se desarrolla la caza de brujas, se aplicaban los procedimientos muy similares respecto de la persecución, el enjuiciamiento y también la pena de muerte con la quema en la hoguera, tanto de los herejes como de las brujas. Las acusaciones que se les hacían eran similares, la sodomía, el infanticidio, la adoración a los animales, la idea de rechazar la fe religiosa, de rechazar la, la creencia en la existencia de Dios, eran cuestiones que aparecen en común tanto entre la persecución a los herejes y la persecución a las brujas. Con respecto a los herejes, en la primera parte del libro, Federici lo que menciona es que para tener en cuenta, ¿no?, a quienes se perseguía o a quienes se identificaba como herejes, dentro del sistema feudal en el que las poblaciones tenían que pagarle a los dueños de las tierras, a los señores feudales, a cambio de la protección. Muchas de esas personas que eran dueñas de las tierras formaban parte de la iglesia y eran quienes se quedaban con el producto de todo ese trabajo. Entonces, había ahí un encuentro entre miembros de la iglesia que acusaban a la población de hereje y una población que se veía sometida económicamente por esos dueños de las tierras. Eso es algo que Silvia desarrolla en la primera parte del libro con mucho detalle, al mismo tiempo que se daba toda esta cercamiento de las tierras que se utilizaban de formas comunes en todos estos territorios. Recordemos que es todo este proceso tiene que ver con la definición de las fronteras nacionales, que es algo que veíamos con Barbero. Eh, entonces, me parece que era importante señalar esta cuestión también. Pero bueno, si bien Silvia observa estas continuidades, ella lo que encuentra también es que la casa de brujas se da en un contexto diferente y con la particularidad de que solo incluyó a las mujeres y también en particular a aquellas mujeres que poseían los conocimientos para la anticoncepción o para interrumpir abortos, entonces que aparecen asociados estos conocimientos con la idea de adoración al demonio. Entonces, a partir de ahí, de la particularidad que adquiere la casa de brujas en ese contexto, ella se hace la pregunta de por qué se da esta transformación, ¿no? Si hasta el crimen de la herejía incluía tanto a hombres como a mujeres y como una diversidad más grande de crímenes y de acusaciones, ¿por qué la casa de brujas se centra en las mujeres y en aquellas que tenían estos conocimientos? Entonces, para responder a esta pregunta, ella plantea como dos posibilidades. Por un lado, la tesis de la antropóloga Margaret Murray, que ella publica un libro en la década del 20 en el que rastrea la brujería y estos conocimientos como parte de una religión pagana, matrifocal, dice en el texto, podríamos decir matriarcal, en la que se celebraba el culto a la fertilidad. Digamos, todas estas mujeres que eran encargadas de las parteras o las que tenían los conocimientos para interrumpir los embarazos, formaban parte de una religión
pagana, justamente que era representaba una oposición y una amenaza muy grande con respecto a la Iglesia Católica. La otra explicación que aporta Federici, que ella va más en esta línea, tiene que ver con que entre los siglos XVI y XVII había una tasa de mortalidad infantil muy alta debido a que la mayor parte de la población vivía en condiciones de muchísima pobreza y pasaba hambre, que ese era el origen de la mortalidad infantil, que se las acusaba a las brujas, ¿no? De producir la muerte de los niños, eh, pero en realidad tenía que ver con esto y a su vez esta mortalidad era una preocupación para los estadistas y los economistas europeos, que en ese momento empiezan a darse cuenta de la necesidad de contar con una gran cantidad de población para llevar adelante, digamos, como fuerza de trabajo en las fábricas. Acá en nuestro país, durante los siglos durante fines del siglo XIX, lo que se conoció como la generación del 80, heredera de muchas de las ideas de la Ilustración, que digamos, era contemporánea también a la Casa de Brujas, en nuestro país se decía, ¿no?, que gobernar es poblar. Había como una necesidad de contar con mano de obra para llevar adelante las tareas tanto en el campo como en las ciudades y en las fábricas. Entonces, a partir de todas estas indagaciones y justamente de poner a la Casa de Brujas en ese contexto en particular, en el que se estaban implantando nuevas relaciones sociales basadas en el capitalismo, Silvia aporta una serie de definiciones justamente para eh, darle profundidad a lo que significó la Casa de Brujas. Entonces, desde este lugar ella la define como una iniciativa política que permitió en primer lugar eliminar a todas esas mujeres que representaban una amenaza al poder de la Iglesia y de los señores feudales, y también, digamos, como parte como extensión de esa eliminación de las mujeres que eran una amenaza, también la Casa de Brujas funcionó como mecanismo de disciplinamiento para el resto de las mujeres, ¿no? Que ya no podían, digamos, que cualquier iniciativa que tuviera que ver con ocupar el espacio público era posible de ser acusada de bruja. Entonces, esto, digamos, las ponía en el lugar que Dios y la naturaleza, entre comillas, les estaban reservando, que tenía que ver con el espacio privado de la maternidad y de las tareas de cuidado. Y también Silvia lo que aporta como hipótesis es que la Casa de Brujas fue un intento de criminalizar el control de la natalidad y de poner el cuerpo femenino al servicio del incremento de la población y de la mano de obra. Seguramente ustedes hayan leído o hayan escuchado la frase, la frase, eso que llaman amor es trabajo no pago. Esa frase deviene de los escritos de Silvia de la década del 70, cuando luchaba porque las mujeres tengan un salario por su trabajo. Tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con desde qué lugar o en qué momento se naturalizó que las mujeres tengan como único destino posible la maternidad y que su lugar sea el espacio privado íntimo del hogar y las tareas de cuidado. Por eso también la investigación de Silvia, si bien nos está hablando de una época pasada, es parte de un debate sumamente actual. Otro de los puntos también interesantes del trabajo es que toda esta caza de brujas y toda esta persecución se extiende a los territorios colonizados por los europeos. Todo lo que ocurre todo lo que se encuentra debajo de la línea del Ecuador, que pasa a formar parte de de los territorios anexados por las distintas potencias europeas, y que justamente la caza de brujas también fue un mecanismo con el que se disciplinó a estas poblaciones, tanto las poblaciones indígenas como las poblaciones de africanos que eran trasladados como esclavos, también fueron acusados de adorar al demonio, también fueron enjuiciados y quemados en la hoguera, con lo cual ella también encuentra ahí una continuidad de que de esta forma se quebraba la resistencia de las poblaciones locales y se justificaba la colonización y la trata de esclavos. La División Internacional del Trabajo, que se configura en esa época, es
se configura en un momento en el que era socialmente aceptado que tanto las mujeres como las poblaciones negras eran inferiores a la sociedad blanca, es decir, la naturalización del racismo. Fue una parte del andamiaje ideológico que permitió que buena parte de los territorios del mundo se conviertan en proveedores de materias primas para las potencias europeas que elaboraban esas materias primas en productos manufacturados y luego los vendían con todo ese valor agregado. De eso trata la División Internacional del Trabajo, de cómo los territorios, aquí en nuestro caso de América Latina, se convierten en países que tienen como eh, organización económica solo la exportación de materias primas. Y eso es algo que también ocurrió en paralelo a todo este proceso histórico que está trabajando, que trabajan tanto Barbero como Silvia. Y para finalizar, otro de los puntos que quería mencionar respecto del estudio de Silvia, que es una de las preguntas que también ella se realiza, que tiene que ver con qué lugar ocupó la ciencia moderna en la Casa de Brujas. Recordemos que la Casa de Brujas lo que hizo fue desplazar a todas esas mujeres que se encargaban de curar a los enfermos, de asistir a las mujeres que iban a dar a luz o de aportar conocimientos para interrumpir embarazos o para no quedar embarazada. Digamos, al correr de la escena a todas estas mujeres aparece la figura del médico profesional, que ya no será una mujer, será un hombre, que a su vez, digamos, no posee los saberes mágicos de la tierra, de las plantas que poseían las mujeres ligadas más a la naturaleza, sino que es el hombre racional que posee el saber científico sobre el cuerpo humano. Entonces, en esta pregunta de cuál fue el lugar que ocupó la ciencia moderna en la Casa de Brujas, ahí Silvia lo que dice es que hay como dos posturas contrapuestas. Por un lado, la ilustración señala que el cambio de paradigma en la visión del mundo hizo posible que la Casa de Brujas llegara a su fin, que la religión y las supersticiones ya no eran necesarias porque la ciencia podía explicar racionalmente el funcionamiento de las cosas y de la naturaleza. Lo que dice Silvia, digamos, contraria a esta idea, ¿no?, de que la llegada de la ciencia y del racionalismo hizo que se deje de perseguir a las mujeres, sino por el contrario, que se deja de perseguir a las brujas hacia fines del siglo XVII porque ya se había logrado el objetivo que tenía la clase dominante, que era implantar las relaciones sociales capitalistas, transformar la forma de organizar la economía, la forma de organizar las relaciones sociales. Entonces esa clase ya no se sentía amenazada por la presencia de mujeres que tenían saberes mágicos, saberes ligados a la naturaleza y que además en muchos casos también eran quienes llevaban adelante las organizaciones de campesinos que se sublevaban contra los señores feudales. Entonces, la postura de Silvia es distinta, digamos, crítica respecto de lo que plantea la historia clásica, que justamente fue que ya no era necesario perseguir a las brujas porque ya se había logrado el objetivo. Y bueno, esto que decíamos, ¿no?, de que la mujer bruja fue perseguida y eliminada porque representaba el lado salvaje de la naturaleza, que ahora solo significaba un recurso para el proyecto capitalista, ¿no? No solamente, digamos, hay una asociación ahí entre las tierras, entre los recursos naturales y el cuerpo de las mujeres, que ahora pasa a estar en control del Estado a partir de la medicina, en particular de la medicina occidental, para garantizar de que esas mujeres, digamos, que la población de mujeres esté centrada en las tareas de cuidado y del hogar. Bueno, ya se va terminando el tiempo, así que espero que les hayan gustado, espero que les hayan servido, que les sirvan para acercarse a los textos y que nos compartan sus observaciones, sus críticas, sus comentarios, todo lo que les surja a partir de las lecturas de estos dos textos que son súper interesantes. Nos vemos en la próxima clase.